miembro del ILCOR. Así que, con todo gusto. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias al comité organizador y especialmente al Dr. Sexer por la invitación a participar en este simposio. Durante los próximos 30 minutos vamos a tratar de compartir algunos conceptos de cómo se evalúa y se desarrollan las guías de reanimación y en base a eso qué podemos hacer nosotros cuando tomamos decisiones de qué guías seguir y cómo aplicar la evidencia disponible a nuestras salas de parto. No tengo conflictos que declarar y como ustedes saben, la medicina basada en la evidencia combina la evidencia disponible con el juicio clínico y los valores o preferencias de los pacientes. Por este próximo rato nos vamos a concentrar en la evidencia disponible y ver cómo podemos utilizar este componente para atender a nuestros pacientes de la mejor manera. Hace más de 25 años se creó el Comité de Enlace en Reanimación en General Internacional, representando los distintos continentes y los distintos consejos de reanimación, tanto de Europa, Sudamérica, Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Asia. Como ven, todos los continentes están representados en este comité internacional, que como siempre los recién nacidos son atendidos bastante tardíamente en el proceso, por lo tanto se generaron distintas fuerzas de trabajo, empezando por los adultos, la parte básica, avanzada, educativa, primeros auxilios, etcétera, y finalmente la fuerza de trabajo neonatal fue invitada a participar hace un poco menos de 25 años. Este es el grupo de trabajo que se reunió por última vez en persona en Sudáfrica en el 2019 y está compuesto por 17 representantes de distintos países del mundo que nos reunimos periódicamente en forma mensual para evaluar la evidencia y tratar de coordinar los esfuerzos para transmitir las novedades y elaborar recomendaciones basadas en evidencia hacia todo el mundo. Pero esto está respaldado por otro grupo más ampliado de expertos, Comité de Expertos en Reanimación, representando más entidades y personas también en todos los continentes. Durante los 5 años que fueron del 2016 al 2020, este comité desarrolló 3 revisiones, scoping reviews, que son revisiones de menor profundidad que la revisión sistemática para evaluar si existe suficiente evidencia para invertir tiempo y esfuerzo en una revisión sistemática, 12 actualizaciones y 7 revisiones sistemáticas, y algunas de ellas con metaanálisis, para evaluar la evidencia detrás de cada uno de estos temas en reanimación neonatal. Una vez que el comité elabora todo este material, se publica simultáneamente cada 5 años en estas 3 revistas, Circulation, Resuscitation y Pediatrics, simultáneamente el desarrollo de toda la revisión de la evidencia y las recomendaciones internacionales. Basadas en esto, cada área, Europa, Estados Unidos y Canadá, desarrolla sus propias guías. Este es el comité que en forma conjunta la Academia Americana del Corazón con la Academia Americana de Pediatría elabora las guías para Estados Unidos y Canadá durante el mismo periodo, basados, reitero, en la evidencia brindada y las recomendaciones por el Comité Internacional. A diferencia del Comité Internacional que utiliza las guías de evaluación GRADE o Cochrane, el Comité de la Academia Americana lo que hace es clasificar el grado de recomendación en colores, de verde hacia naranja o rojo cuando es peligroso, y como ven, las recomendaciones clase 1 son las fuertes recomendaciones, y así sucesivamente, mientras que respecto del nivel de la calidad de la evidencia, esto lo vemos en azul, yendo del nivel A, la mayor evidencia, a nivel C, donde es solamente el consenso u opinión de expertos. Con esto, lo que hacemos es, en cada capítulo, para cada tema,
elaboramos un primer cuadro resumen de la recomendación. Y como ven, existe un texto de la recomendación en color y con el número, cuán fuerte la recomendación resultó, y en azul, basado en qué nivel de evidencia. Entonces, dependiendo de cuánto tiempo uno quiere dedicar para actualizarse o seguir recomendaciones, puede echar mano primero solamente al cuadro de recomendación, resumen, puede también avanzar y decir, bueno, este tema lo quiero ver en mayor profundidad y leemos la sinopsis, donde nos describe más en profundidad todo lo que está sintetizado en el cuadro, o entender por qué recomendamos lo que recomendamos, y entonces tenemos texto específico donde describimos más en detalle basado en qué evidencia estamos llegando a estas conclusiones. Y finalmente, si queremos ir más en detalle, podemos ir a cada uno de los trabajos publicados, que son los que nos están brindando la evidencia para realizar este texto. Ahora, ¿debemos esperar 5 años para tener nuevas actualizaciones? Dado el avance acelerado que hay actualmente en las comunicaciones y en el avance de la ciencia, lo que estas entidades decidieron es realizar comunicaciones periódicas más cortas. Entonces, por un lado, el manual argentino va a ser publicado en el 2022, y ahora voy a volver sobre esto en un ratito. Las actualizaciones del ILCOR también se van a publicar pronto, con algunas novedades entre el 2000 y el 2022. La academia vamos a publicar próximamente el año próximo, en el 2023, un texto actualizando el manejo del cordón umbilical y los dispositivos para reanimación neonatal, y las próximas guías ILCOR y de la academia van a salir publicadas en el 2025, y seguramente después de eso saldrá un nuevo manual educativo. ¿Dónde podemos encontrar la información? En el sitio web de ILCOR, que es el que figura aquí en la diapositiva. Podemos escribir el término de búsqueda del tema que queremos ver la actualización, y aparecen las revisiones actuales que durante 2 semanas se hacen disponibles para los comentarios públicos. O sea que si ustedes son informados por Twitter o por alguna de las redes que hay una nueva recomendación disponible, hay 2 semanas de plazo para que ustedes puedan escribir sus comentarios, y el grupo coordinador del ILCOR lo que hace es leer los comentarios y responderlos, y si les parecen válidos, incorporarlos a las recomendaciones. Basados en todo esto, la Academia Americana de Pediatría realiza su actualización del manual de reanimación, que no es más que una herramienta educativa basada en evidencia. Si ustedes miran este manual, en la última sección, las últimas páginas, son la misma publicación del Pediatrics, donde se establecen las guías. Basadas en estas guías, se elabora una estrategia educativa. En esta 8ª edición, que se publicó en junio del 2021, y que se espera que se ponga en práctica a partir de enero de este año, donde se espera que todos los centros de Estados Unidos eduquen basados en este manual. Y este manual incluye pocos cambios en la práctica, pero tiene un nuevo sistema de interfase, y establece por primera vez 2 categorías de proveedores de salud: los que requieren las lecciones 1 a 4, que son las de menor complejidad, que colaboran en la reanimación y que establecen quién puede estar en condiciones de iniciar una reanimación, de las lecciones siguientes, que son para personal que realiza reanimación avanzada. Y también en un nuevo curso para instructores que está disponible en línea. Para la Argentina, el grupo de RPCP de Argentina viene trabajando hace más de 30 años en esta dirección. Esta es parte del grupo actual que trabajan en la SAP como parte del Comité de Estudios Feto-Neonatales, y que está por publicar su 3ª edición. Recientemente el doctor Fabres, que es el que me va a seguir en la presentación y con quien vamos a compartir la mesa, pasó a formar parte de la fuerza de trabajo del ILCOR, y yo ahora soy parte del comité de expertos. Y como parte de estos grupos, yo decidí elegir 4 temas para tomarlos como ejemplos, para ver cuánto uno puede profundizar en el conocimiento de la evidencia y trasladarlo a nuestra práctica diaria. Y estos son la duración del límite de los intentos de la reanimación, la inflación sostenida, el uso de máscara laringea y los dispositivos para reanimación neonatal.
La decisión siempre es cuánto queremos profundizar. Entonces, si queremos quedarnos solo con las guías, así como las leemos y las aplicamos, o podemos ser más proactivos y tener alguna mayor actividad crítica sobre las guías y evaluar nuestros propios resultados. En este caso, podemos ver que la revisión sistemática ayudó a cambiar la recomendación de la duración de los esfuerzos de reanimación durante una asistolia prolongada. La recomendación actual es que en recién nacidos reanimados que no presentan latidos cardíacos, insisto, que no presentan latidos cardíacos detectables, a pesar de haber aplicado todos los pasos de la reanimación, se debe considerar la suspensión de los esfuerzos terapéuticos en consenso con la familia y el equipo de salud. Frecuentemente tratamos de anticipar y saber cuál es el pensamiento del equipo de salud y cuál es la expectativa de la familia respecto de los esfuerzos de reanimación, ya que en algunos casos simplemente planeamos cuidados paliativos, por ejemplo. Y actualmente, ya que existe hipotermia terapéutica para poder proteger el cerebro de los recién nacidos, cambió la recomendación y cambiaron los resultados que estamos viendo en aquellos recién nacidos que sobrevivieron a una asistolia prolongada. Por lo tanto, actualmente el tiempo razonable para suspender la reanimación en estos casos es aproximadamente 20 minutos luego del nacimiento. Quiero resaltar también que seguimos insistiendo en que se considera éticamente equivalente no iniciar la reanimación como haberla iniciado y suspenderla, que no por haber iniciado una reanimación debemos continuar indefinidamente con los esfuerzos. Respecto de la inflación sostenida, gracias a un metaanálisis publicado recientemente que incluyó un estudio muy grande que es el SAIL Trial, liderado por el doctor Kirpalani, en uno de los gráficos del metaanálisis, cuando evaluamos muerte en los primeros 2 días, y insisto, esto es inflación sostenida mayor a 1 segundo comparado con no inflación sostenida, se observó una mayor mortalidad cuando se aplica inflación sostenida. Y esto está dado principalmente por el estudio del doctor Kirpalani, que se suspendió antes de tiempo debido a estos hallazgos. Por lo tanto, el ILCOR actualmente recomienda que en recién nacidos que reciben ventilación a presión positiva al nacer, sugieren no aplicar inflación sostenida en los casos de recién nacidos pretérmino, no mayor a 5 segundos, y esto solamente se puede aplicar en un ámbito de investigación. En el caso de los niños de término o pretérminos tardíos, no podemos recomendar ninguna duración específica por falta de información. Y por esto, cuando uno traslada esto a las guías locales, vemos que en Europa se sigue recomendando una ventilación inicial sostenida de mayor duración comparada con las siguientes ventilaciones, cosa que no se recomienda en Norteamérica. Respecto del uso de máscara laríngea, cuando entramos al sitio web del ILCOR, vemos que hay una nueva recomendación publicada muy recientemente, actualizada el 4 de febrero de este año, y la actualización lo que dice es que cuando hay recursos y la capacitación lo permite, sugerimos que el uso del manejo de la vía aérea se realice tanto como una máscara facial como para una máscara laríngea, para aplicar ventilación a presión positiva. Entonces, esto se puede usar y nosotros decimos, bueno, entonces con esta recomendación vamos a empezar a usar máscara laríngea en lugar de máscara facial, y nos preguntamos, ¿cuál es la evidencia detrás de esto? Entonces, el estudio más grande que motivó este cambio en la recomendación es un estudio muy bien realizado y muy bien diseñado, publicado en el New England Journal of Medicine en el 2020 por el grupo liderado por el Dr. Pejovic en Uganda. Y lo que vemos es que incluyeron más de 1000 pacientes en un estudio de no inferioridad, donde el resultado primario tiene que ver con sobrevida o encefalopatía hipoxio-isquémica, y como ven no hubo diferencias en este resultado primario como tampoco en la necesidad de reanimación avanzada, muerte neonatal temprana, muerte neonatal muy temprana o ingreso a la terapia intensiva neonatal, etc. Sin embargo, cuando analizamos más en profundidad y analizamos qué población de recién nacidos fue incluida, vemos que en este grupo la necesidad de ventilación a presión positiva
fue del 8,6%. Entonces nos preguntamos, ¿esta población es similar a la que nosotros atendemos en nuestros centros? Cuando comparamos con nuestros centros, tanto en Latinoamérica, por lo menos en varios de los centros que nosotros recabamos información, como acá en Estados Unidos, la realidad es que solamente el 4%, 5% de los recién nacidos requieren ventilación o presión positiva. Esto nos hace pensar que la población no es la misma. De la misma manera, cuando analizamos en profundidad, vemos que el 60% de los niños incluidos en este estudio tenían líquido meconial, comparado con nuestros promedios que oscilan entre 7 y 15%. También es importante que miremos quiénes eran los proveedores de salud involucrados en este estudio, y cuando miramos en detalle los métodos de este trabajo, que insisto, es un trabajo muy bien diseñado y muy bien desarrollado, pero tenemos que saber en qué circunstancias, en qué lugar y con qué población se hizo. Entonces, en este estudio incluyeron 200 parteras capacitadas durante un día con el programa Helping Babies Breathe, que es el programa de la Academia Americana de Pediatría para países en vía de desarrollo, subdesarrollados o no industrializados. Y durante un día los capacitaban con este programa, con simuladores, y luego también les incluían una capacitación con el uso de máscara laringe. También es importante que nosotros analicemos, cuando vemos la evidencia, cuál es el grupo control. Y traje estas imágenes como para decir, no es lo mismo un campeón olímpico que un esquiador amateur. Y cuando analizamos en detalle cuál fue el primer estudio piloto que realizó el grupo de Pejovic en Uganda, para luego trasladar esta información al desarrollo del estudio más grande, vemos que en estos casi 50 pacientes que compararon máscara laringia con máscara facial, decidieron que era importante introducir la máscara laringia porque cuando comparaban con máscara facial, pudieron reducir la duración de la ventilación a presión positiva de 3 minutos 36 segundos promedio a 2 minutos y medio. Ahora yo me pregunto, estos 2 minutos y medio que parecen ser de menor duración y óptimos para el uso de máscara laringia, ¿cómo se comparan con nuestra población? Entonces elaboré un gráfico incluyendo varios de los estudios disponibles. El primero es el nuestro, que incluyó más de 1000 pacientes, y como pueden ver, nuestro promedio de ventilación en nuestro centro fue de 1 minuto, la duración de la ventilación a presión positiva, mientras que en un estudio anterior por Sostag, publicado en el 98, fue de 1,3 minutos, y en el estudio de Zhu también cercano a 1 minuto. Entonces, como pueden ver, si el grupo control tiene un desempeño bastante subóptimo, la nueva intervención puede mostrar falsamente grandes mejoras. De todas maneras, esto no quiere decir que la máscara laringia no sea una interfase muy útil, y lo puede ser en algunos casos, y por eso nosotros en nuestro centro intentamos implementar un aumento del uso de la máscara laringia, para lo cual lo que hicimos fue evaluar a través de una encuesta cuáles eran las barreras para la implementación y el grado de aceptabilidad. Y lo que vimos es que cuando incluimos tanto médicos como enfermeras en esta encuesta, vimos que más de la 3/4 parte del personal no tenía experiencia en el uso de la máscara laringia, y que más de la mitad consideraba que no tenía suficiente capacitación. Y también más de la mitad, aunque esto era todavía más frecuente, entre las enfermeras tenían preferencias para colocar un tubo endotraqueal. Y más de la mitad ni siquiera estaba al tanto de la importancia de la máscara laringia. Por lo tanto, cuando tomamos decisiones de trasladar las recomendaciones a la práctica, es importante que tengamos en cuenta las necesidades locales, el grado de alerta o de capacitación, y implementemos programas en consecuencia. De otra manera, las guías nunca se pueden llevar a la práctica y quedan guardadas en una carpeta en algún cajón, o ahora registradas en algún disco rígido o en la nube. Por último, cuando pasamos a hablar de los dispositivos para reanimación neonatal, durante muchos años estuvimos usando la bolsa autoinflable como el dispositivo óptimo para reanimar, y progresivamente se fue incorporando el respirador con pieza en T. Ahora, no tenemos suficiente evidencia para ver cuál era mejor que el otro, y recientemente el ILCO realizó una revisión sistemática y metaanálisis, una vez más, comparando la literatura disponible para esta comparación. Y como pueden ver en este gráfico, en el primer resultado primario, que es mortalidad dentro del hospital, hay una tendencia
hacia favorecer el reanimador con pieza en T, pero cuando miramos más en detalle un resultado importante como la displasia broncopulmonar, combinando los 3 estudios disponibles con este resultado, vemos que ahí favorece el reanimador con pieza en T. Y más aún cuando evaluamos la duración del tratamiento como ventilación a presión positiva. Por lo tanto, actualmente, después de este metaanálisis, el ILCO recomienda que el reanimador con pieza en T sea el elemento de elección para reanimar recién nacidos en sala de partos, pero siempre hay que tener una bolsa antiinflable como respaldo por si falla la provisión de los gases. Ahora, cuando vamos a analizar en detalle en qué se basa esta recomendación, el estudio más grande es el que publicamos nosotros hace varios años, y lo que vemos para tratar de entender por qué, o de explicar por qué puede haber prevención de displasia broncopulmonar, y es porque cuando miramos el reanimador pieza en T en nuestro estudio, la presión máxima aplicada promedio fue de 25 centímetros de agua en el grupo de reanimación con pieza en T y 28 centímetros de agua con la bolsa inflable. Y esto fue estadísticamente significativo. Pero más importante aún es que el 10% de los pacientes con reanimador con pieza en T recibió una presión inspiratoria máxima de más de 25, mientras que el 36% lo hizo cuando los comparamos con la bolsa autoinflable. Si lo miramos gráficamente, fíjense cómo los puntitos rojos muestran la bolsa autoinflable y que muchísimos pacientes recibieron presiones muy altas con la bolsa autoinflable comparado con los puntitos azules que representan los pacientes incluidos en el estudio a lo largo de distintos pesos cuando se utilizó el reanimador con pieza en T. Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero podemos tratar de entender la evidencia, entender en qué se basan las recomendaciones, cuál es el respaldo, y también registrar vuestros propios datos, porque no es lo mismo Estados Unidos y Canadá como Argentina o Chile, o Tanzania o Uganda. Entonces es importante registrar vuestros propios datos y compararlos, tanto como los resultados de otros centros, como los resultados de las publicaciones y ver si se aplican con nuestros propios resultados. Por eso quiero resaltar la tarea importantísima que realiza la red Neocosur, donde te comparan resultados de distintos centros de Latinoamérica y permiten lo que se llama el benchmarking, que es comparar resultados de otros centros con los míos propios, y cómo desarrolló la Neocosur un puntaje que permite ponderar el riesgo de mis pacientes considerando la población de mi lugar con lo que sería el riesgo esperado y el riesgo observado. Y estas comparaciones permiten tomar medidas para mejorar el cuidado de cada centro. Nunca voy a insistir lo suficiente en lo importante de registrar los datos para poder mejorar vuestro propio desempeño. También merece mencionar el trabajo que hace la red Berman Oxford, que tiene afiliados en todo el mundo con más de 400 centros participantes, y lo mismo se puede observar en la red y uno puede compararse con centros de similar complejidad. Entonces, cuando uno dice, bueno, nosotros tenemos peores resultados porque somos un centro de derivación, porque tenemos pacientes de alta complejidad, me puedo comparar los resultados de mi centro con otro centro nivel 4 que tiene mismo nivel de complejidad y ver si podemos mejorar algún aspecto donde nuestro centro tiene peores resultados. Lo mismo pasa con el Centro de Información Perinatal Nacional de los Estados Unidos, donde podemos ver resultados perinatales. Y finalmente les quiero presentar una nueva red que se fundó hace muy poco tiempo con el auspicio de la Academia Americana de Pediatría, con el objetivo de estudiar y mejorar el desempeño en equipo en los resultados clínicos durante la reanimación neonatal. Habíamos visto que faltaban datos, sobre todo los recién nacidos de pretérmino y de término, para poder entender mejor qué está pasando con esa población, y nos propusimos realizar esta nueva red para realizar estudios observacionales y de efectividad, evaluar nuevos métodos educativos y proveer la infraestructura necesaria para estudios pragmáticos y de distribución aleatoria. Esto está, como dije, auspiciado por la Academia Americana de Pediatría, liderado por la doctora Foglia de Filadelfia y la doctora Kamat Rainer de la Academia Americana de Pediatría, y participamos 6 centros de Estados Unidos: Filadelfia, Stanford, Oklahoma, Dallas,
San Luis y Columbia, New York. En resumen, existen grupos de voluntarios que ayudan analizando la evidencia y se encargan de elaborar distintas instancias para colaborar en mejorar la salud de los recién nacidos, iniciándolos en la sala de partos. Quiero resaltar que son voluntarios. Quiere decir que dedicamos nuestro tiempo libre, tiempo que podríamos estar con la familia o practicando alguno de nuestros deportes favoritos o hobbies. Sin embargo, es tiempo que tratamos de invertir para colaborar con otros centros y trabajar en conjunto para encontrar la mejor evidencia disponible, elaborar guías y mejorar la salud de nuestros pacientes. Y está en el proveedor de la salud, es quien decide cuánto profundizar para entender por qué hacemos lo que hacemos y brindar la mejor atención basada en evidencia a nuestros pacientes. E insisto, es importante que cada grupo registre y evalúe sus propios resultados, de tal manera que los podamos adaptar a las recomendaciones, a las características de cada población y a los recursos disponibles. Por último, los quiero invitar a participar de la discusión después de la presentación del doctor Fabres y a que participen de nuestro simposio en el mes de septiembre. Va a estar disponible si quieren visitarnos en Oklahoma o si quieren participar online. Como pueden ver en la derecha de la diapositiva, quienes son nuestros invitados principales para este año 2022, y los esperamos aquí en persona u online, y los veo después de la presentación del doctor Fabres para escuchar comentarios o contestar preguntas. Muchísimas gracias. Importante evento y simposio, la invitación que me han hecho para compartir con ustedes en los próximos minutos algunos temas en relación a reanimación neonatal. Ya hemos oído la presentación del Dr. Child, así que espero poder complementar algunos otros temas de mucha importancia. Muy agradecido, como digo, por esta invitación. Entendiendo que el Dr. Child ha explicado en más detalle lo que es el proceso de revisión por ILCOR, quiero recordar solamente que se ha implementado ya hace un tiempo un proceso de evaluación continua de la evidencia para así poder asegurar su diseminación y conocimiento en toda la comunidad involucrada en reanimación neonatal. Así uno va a tener un acceso fácil a una evidencia que esté siendo publicada en forma continua. En este sitio que muestro acá de ILCOR, ustedes podrán encontrar todas las revisiones y recomendaciones de tratamiento para los distintos tópicos de la reanimación neonatal. Quiero recordar brevemente entonces que tenemos tres tipos de evaluación de la evidencia que se realizan por parte de ILCOR. Por supuesto, lo más importante son las revisiones sistemáticas, que tienen un proceso riguroso, que se sigue una metodología estricta para responder una pregunta específica. Habitualmente esta pregunta, ¿no es cierto?, se formula en el formato PICOST, en donde vamos a evaluar una población, una intervención, hay un comparador, un resultado, también se evalúa el tipo de diseño de los estudios y un tiempo de análisis, ¿no es cierto?, años en que se han publicado estos distintos estudios. Lo segundo es lo que se llama revisión de alcance, scoping review en inglés. Este tipo de evaluación está diseñada para identificar la extensión, rango y naturaleza de la evidencia sobre un tema o una pregunta, y de ahí entonces puede surgir la necesidad de realizar una revisión sistemática. Y por último están las actualizaciones de evidencia o evidence updates, en que se pretende identificar nuevos estudios publicados después de la más reciente evaluación que se haya hecho en cuanto a un tópico, y así incluso generar una nueva revisión sistemática que venga a actualizar una materia en particular. Entonces, en los últimos 2 años hemos tenido publicaciones anuales por parte de ILCOR en que se presentan distintos tópicos revisados. Estas publicaciones se preparan durante un año, se eligen los temas más importantes, y acá, por ejemplo, tenemos el listado de tópicos revisados en el año 2020, publicados
habitualmente hacia fines de cada año. Esto fue publicado hacia fines del año 2020. Ustedes tienen ahí el listado de los tópicos revisados en ese momento, algunos ya discutidos y presentados por el doctor Child. Yo en esta presentación voy a abordar el tema de del PIP versus no PIP en la ventilación durante la reanimación. Vamos a hablar también sobre el CPAP versus la ventilación intermitente y también un tema muy importante que es el uso del oxígeno tanto en los prematuros como en los niños de término. En cuanto a la publicación del año 2021, el tema que voy a presentarles tiene que ver también con otro tópico que ha sido muy importante, que es el tema del manejo del cordón umbilical, tanto en los niños prematuros como en los niños de término y prematuros tardíos. Durante mi presentación vamos a aprovechar de recorrer la bellísima zona del sur de Chile, en la Patagonia. Conversemos entonces sobre el manejo del cordón umbilical, primero en el niño prematuro. Esto es una revisión sistemática ya publicada. Sabemos que la ligadura del cordón tiene un impacto significativo en el sistema cardiovascular del recién nacido. En los segundos y minutos después del nacimiento, el retorno venoso desde la placenta y su contribución a la presión sistémica y flujo sanguíneo son muy importantes. También, en fondo, destacar que junto a una adecuada aireación de los pulmones, es muy importante que exista un adecuado flujo pulmonar y sistémico antes de que el cordón sea ligado. En la medida que se ha entendido mejor los potenciales efectos negativos de la ligadura muy precoz del cordón o ligadura inmediata, se comenzaron a proponer distintas estrategias de manejo. Ahí tenemos distintos momentos de ligadura, tiempos, etcétera, cosas que vamos a ver. En el año 2015, ILCOR publicó al menos 2 consensos en ciencia y recomendación de tratamiento que resumían la evidencia hasta ese momento, comparando especialmente la ligadura tardía, que se definió como un tiempo mayor o igual de 30 segundos, versus la ligadura precoz, y también comparando el ordeñamiento del cordón intacto versus la ligadura precoz. Desde entonces se ha acumulado más evidencia, por lo que ILCOR decidió una revisión sistemática de todas las estrategias de manejo del cordón en el prematuro. Entonces, el objetivo principal de esta revisión sistemática publicada en el año 2021 fue determinar los efectos de diferentes estrategias de manejo del cordón umbilical, incluyendo el tiempo de ligadura y el ordeñamiento del cordón en recién nacidos prematuros menores de 34 semanas. Aquí tenemos entonces la pregunta en formato PICOST de esta revisión sistemática, donde podemos ver entonces la población que se va a estudiar, que son todos los niños menores de 34 semanas, la intervención, que en este caso serían los distintos manejos del cordón, ¿no es cierto?, el clampeo o ligadura tardía, el estruje o ordeñamiento en un cordón intacto o en un cordón que ya se haya ligado previamente. Y la comparación principal es, ¿no es cierto?, con la ligadura temprana, que se ha definido entonces como hacerla antes de los 30 segundos. También se pensó realizar comparación entre las distintas intervenciones. Ustedes pueden ver acá las distintas definiciones que se han utilizado. Y los tipos de resultados que se quisieron analizar, especialmente lo que es la sobrevida, ¿no es cierto? Ese es el outcome más importante, los outcomes de neurodesarrollo, las morbilidades propias de la prematurez, y entonces tenemos los distintos diseños de estudios y se hizo una búsqueda de literatura de todos los años hasta julio del año 2019. En resumen, esta revisión sistemática incluyó 42 estudios aleatorizados que incluyeron a 5.772 pacientes, y los resultados más importantes son que, comparado con la ligadura precoz, la ligadura tardía, que es la mayoría de los estudios, la ligadura tardía, o sea, de más de 30 segundos,
y el ordeñamiento de cordón intacto pueden mejorar levemente la sobrevida, pero sin ser este un efecto estadísticamente significativo. Ustedes ven acá el RR, vamos a ver en detalle después unos gráficos. Y también se concluye o se observa como resultado importante que la ligadura tardía y el ordeñamiento del cordón intacto probablemente mejoran índices hematológicos, pero no tienen un impacto en las principales morbilidades neonatales. Aquí tenemos en más detalle la comparación entre ligadura tardía versus la ligadura precoz del cordón, que es, como dije, la mayoría de los estudios, y ustedes pueden ver acá los distintos resultados. En primer lugar, si ustedes ven el outcome primario, que era la sobrevida al alta, hay una significancia límite con un RR de 1.02, de 1 a 1.04, que significa en la práctica que hay 18 niños que tienen una mejor sobrevida, 18 por cada 1000 niños tienen una mejor sobrevida cuando se realiza un clampeo tardío del cordón, pero dado el intervalo de confianza, esto puede ir de 0 a 36 más niños que sobrevivan. Así que esta es una tendencia a una mejor sobrevida. Lo otro es un tema que ha sido muy importante porque hubo algunos reportes y algunos temores, especialmente en lo que tiene que ver con el ordeñamiento del cordón y la hemorragia intraventricular. Acá estamos comparando ligadura tardía versus la ligadura precoz y ustedes ven que no hay una diferencia estadísticamente significativa en cuanto a hemorragia intraventricular severa. Sí, como mencioné, los valores hematológicos son significativamente mejores en los niños prematuros en que se realiza la ligadura tardía versus precoz, y ustedes ven acá una diferencia significativa en el hematocrito dentro de las primeras 24 horas después de nacer y también en el hematocrito dentro de los primeros 7 días. Algo que es interesante también es que el uso de inotrópicos, de apoyo inotrópico en los niños prematuros en las primeras 24 horas después del nacimiento es significativamente más bajo en el grupo en que se realiza la ligadura tardía. Y también vemos que el número de transfusiones o número de niños que reciben alguna transfusión durante su hospitalización es significativamente menor en el grupo en que se realiza la ligadura tardía versus la ligadura precoz. Esos son los hallazgos más importantes. La otra comparación importante es entonces el ordeñamiento del cordón intacto versus la ligadura precoz. En esto también hay más estudios publicados y los resultados son los más importantes los siguientes. En cuanto al outcome primario, la sobrevida al alta, vemos que realmente no hay una diferencia estadísticamente significativa entre ambos grupos. También en este caso hay una mejor resultado en cuanto a valores hematológicos y es así como también estos niños tienen un hematocrito más alto dentro de las primeras 24 horas. El uso de apoyo inotrópico también es más bajo, requieren menos soporte inotrópico los niños del grupo con ordeñamiento de cordón intacto versus aquellos ligados precozmente. Y también el número de transfusiones fue menor, o el número de niños que requieren alguna transfusión, porque esa es lo que se evaluó realmente, es menor en el grupo en que hay un ordeñamiento de cordón intacto. Así que también se ve un resultado positivo, así como con la ligadura tardía, con el ordeñamiento del cordón intacto. Por lo tanto, en base a todo esto, ILCOR realiza en el año 2021 la siguiente recomendación de tratamiento. En niños menores de 34 semanas que no requieren una reanimación inmediata después del nacimiento, se sugiere diferir el clampeo o ligadura del cordón al menos 30 segundos. En niños que nacen sobre las 28 semanas,
y que no requieren una reanimación inmediata después del nacimiento, también se sugiere que es razonable la posibilidad de hacer un ordeñamiento del cordón intacto como una alternativa a la ligadura tardía, siendo esto una recomendación débil con una certeza de evidencia moderada. Luego se sugiere, y a pesar de que en el metaanálisis no hay una clara diferencia en cuanto a riesgos, especialmente de hemorragia intracraniana, pero sí por los resultados de algunos estudios, se sugiere por ahora no realizar un ordeñamiento del cordón intacto en niños menores de 28 semanas. Y la última recomendación es que los niños que nacen con menos de 34 semanas que requieren una reanimación inmediata, por ahora la evidencia es insuficiente para hacer una recomendación con respecto al manejo del cordón. Vale decir, va a primar la necesidad de reanimación sobre cualquier maniobra de manejo del cordón umbilical. Y ahora en cuanto al manejo del cordón en el niño de término y en el prematuro tardío, también, ¿no es cierto?, este es un tema muy importante. Sabemos que al momento del nacimiento aproximadamente 30% de la circulación fetoplacentaria está afuera del feto y por lo tanto el manejo que se haga del cordón va a influir en el volumen de transfusión placentaria hacia el recién nacido y en la transición cardiovascular al momento de inicio de la respiración. Se ha visto también que el manejo del cordón puede influir en el nivel de hierro y posiblemente en el neurodesarrollo de recién nacidos de término. En el año 2010, ILCOR recomendó una ligadura tardía del cordón de al menos 1 minuto en los niños que no requieran reanimación. Desde entonces también se ha publicado mucha información, por lo que esto motivó una nueva revisión por parte de ILCOR. Por lo tanto, el objetivo de esta revisión sistemática, también publicada en el año 2021, fue determinar los efectos de diferentes estrategias de manejo del cordón umbilical, incluyendo tiempo de ligadura y ordeñamiento del cordón en recién nacidos prematuros tardíos, vale decir mayores o iguales de 34 semanas, y en recién nacidos de término. Aquí tenemos entonces la pregunta PICOST de esta revisión sistemática. No vamos a entrar en el detalle en honor al tiempo, pero ustedes pueden ver que, igual que en lo anterior, tenemos la población, en este caso los niños prematuros tardíos y de término, las intervenciones, la comparación especialmente con lo que es la ligadura precoz y las distintas medidas de resultado. También nuevamente aquí el resultado primario que se quiso evaluar era en relación a la sobrevida, y acá importante también que se quiso evaluar la hemorragia posparto en la madre como también un elemento a evaluar en este tipo de manejo diferente del cordón. Como resumen de la revisión sistemática, podemos decir que se incluyeron 46 estudios que incluían a 9.159 mujeres y sus recién nacidos, y entonces comparado con la ligadura precoz, la ligadura tardía, que eran de nuevo la mayoría de los estudios, el ordeñamiento de cordón intacto que se dio en un estudio y el ordeñamiento de cordón ligado en 2 estudios, probablemente mejoran valores hematológicos, pero no afectan la sobrevida sin neurodiscapacidad, ni la incidencia de anemia en el periodo del lactante o la presencia de hemorragia postparto en la madre. Tampoco hay tampoco hay diferencias en las principales morbilidades neonatales, salvo una posible mayor asociación con el uso de fototerapia, y la evidencia para todas las medidas de resultado en este metaanálisis fue de baja o muy baja certeza. Aquí podemos ver entonces en más detalle los resultados de la comparación entre la ligadura tardía versus precoz, y como les decía, entonces no hay una diferencia significativa en cuanto a mortalidad neonatal. También acá vimos alguna mejoría en los marcadores hematológicos. Estos niños tienen hematocritos más altos dentro de las primeras 24 horas después del nacimiento. Hay una incidencia mayor, y esto es estadísticamente significativo, de policitemia. También el hematocrito dentro de los primeros 7 días es significativamente más alto en el grupo de ligadura tardía del cordón. Y
no se vio entonces problemas con la hemorragia posparto de las madres. Por lo tanto, en base a esto, por ahora, la recomendación de tratamiento para el manejo del cordón en los niños prematuros tardíos y de término es que se sugiere hacer un clampeo tardío de al menos 60 segundos y por ahora no hay una evidencia adecuada para recomendar ordeñamiento en el cordón de los niños de término y pretérminos tardíos. Con esta hermosa vista del lago Cochrane en la Patagonia chilena, entonces pasemos a conversar sobre el siguiente tema y que tiene que ver con el uso de oxígeno, tanto en niños de pretérmino como en niños de término. En cuanto a los prematuros, sabemos que estos niños son vulnerables al estrés oxidativo. Varias patologías comunes se han asociado con la toxicidad del oxígeno, la displasia broncopulmonar, la retinopatía del prematuro, la hemorragia intraventricular. Y en el 2019, el Task Force Neonatal de ILCOR publicó una revisión sistemática con metaanálisis y una recomendación de tratamiento. Esto era muy importante, pues se había acumulado bastante información en relación a esto y especialmente había un estudio que había hecho bastante ruido, el estudio Torpedo, que había relacionado una mayor mortalidad de niños prematuros con uso de FiO2 de 21% al nacer. Por lo tanto, en esta revisión sistemática se quiso comparar el inicio de la reanimación con lo que se llamó una FiO2 más baja, menor o igual de 0,5, versus una FiO2 más alta, mayor de 0,5, y su impacto en la mortalidad y morbilidad en prematuros menores de 35 semanas. El resultado de medición primario fue la mortalidad a corto plazo durante la estadía en el hospital o hasta los 30 días postnatales, y se midieron también resultados secundarios como la mortalidad a largo plazo, resultados neurológicos y morbilidad relevante de la prematurez. En esta revisión se incluyeron 10 estudios aleatorizados y 4 estudios de corte con un total de 5.697 pacientes, y los resultados más importantes son que no se observa beneficio o mayores riesgos por comenzar con una FiO2 más baja o alta en cuanto a lo que es la mortalidad a corto plazo. Ustedes ven con un RR 0,83 y un intervalo de confianza de 0,5 a 1,37. Ni tampoco se observa ni beneficio o mayor riesgo en cuanto a mortalidad a largo plazo, alteraciones del neurodesarrollo u otras morbilidades neonatales de importancia. Se quiso hacer un análisis de sensibilidad excluyendo el estudio Torpedo, que era un estudio que, como dije, había dado bastante que hablar, además un estudio con un alto riesgo de sesgo, pero este análisis, al excluir este estudio, tampoco mostró una reducción en la mortalidad al utilizar una FiO2 más baja. Es importante señalar que en este metaanálisis la certeza de evidencia dada por el análisis de GRADE, que es lo que hoy día se utiliza por ILCOR, fue muy baja. La certeza de evidencia fue muy baja para todos los resultados debido generalmente a riesgos de sesgo, inconsistencia e imprecisión en los estudios evaluados. Por lo tanto, la conclusión de este metaanálisis publicado en el año 2019, como decía en Pediatrics, es que la FiO2 ideal inicial en los niños prematuros aún realmente no se conoce, aunque la mayoría de los niños menores o iguales de 32 semanas van a requerir algún grado de suplementación de oxígeno. En base a esto, la recomendación actual de ILCOR es que para los niños de menos de 35 semanas que reciben un apoyo respiratorio al nacer, se sugiere comenzar con una concentración baja de oxígeno, entre 21 a 30%, más que una concentración alta, vale decir, entre 60 y 100%. Ahora, se sugiere que el rango de 21 a 30%, digamos, este rango sugerido de 21 a 30%, se hace porque la mayoría de los estudios usan esta cantidad de oxígeno
en este grupo de niños. Ahora, es importante obviamente que después se vaya titulando la concentración de acuerdo a los objetivos de saturación que ya son ampliamente conocidos. Y en cuanto al uso del oxígeno en el niño de término, también, ¿no es cierto?, es sabido que la administración de altas concentraciones de oxígeno lleva a formación de radicales libres, es tóxica para muchos órganos y tejidos. Las dudas siguen existiendo en relación a la exposición a hipoxia versus hiperoxia en la reanimación neonatal, a pesar de que ya desde el año 2010, ¿no es cierto?, la recomendación ha sido en cuanto a comenzar con aire ambiente, la reanimación de los niños de término y los niños mayores de 35 semanas. En el año 2019, entonces, ILCOR publica una nueva revisión sistemática, que es la que vamos a ver, y una recomendación de tratamiento en base a este análisis. Era importante esa publicación tantos años después, casi desde el año 2010, o sea, casi 10 años después, considerando la adopción de metodología más rigurosa por parte de ILCOR en el análisis de las revisiones, especialmente, como mencioné antes, la incorporación de la metodología GRADE como una real o como una importante herramienta de evaluación de estas revisiones. Entonces, esta revisión sistemática quiso comparar el iniciar la reanimación con FIO2 más baja, menor de 50%, o más alta, mayor de 50%, y su impacto en la mortalidad y morbilidad en recién nacidos de término y prematuros tardíos, aquí incluidos los niños de 35 o más semanas. El resultado de medición primario fue la mortalidad a corto plazo, vale decir en el periodo hospitalario o hasta los 30 días postnatales, y resultados secundarios que se analizaron fueron la mortalidad a largo plazo, el compromiso del neurodesarrollo y la incidencia de encefalopatía hipóxico-isquémica. Se incluyeron 5 estudios aleatorizados y 5 cuasi aleatorizados con 2.164 pacientes y en este caso el uso de una FIO2 ambiente se asoció con un beneficio estadísticamente significativo en la mortalidad comparado con una FIO2 alta y no hubo diferencia estadísticamente significativa en lo que fue el compromiso de neurodesarrollo ni en la presencia de encefalopatía hipóxico-isquémica. Acá está el forest plot del resultado más importante, que es la mortalidad, y que, ¿no es cierto?, hace concluir este metaanálisis con lo que ya sabemos, ¿no es cierto?, que el uso de aire ambiente produce una reducción relativa de un 27% en la mortalidad a corto plazo comparado con el uso de 100% de oxígeno en la reanimación neonatal de niños mayores de 35 semanas. En base a esto, entonces, ILCOR mantiene su recomendación de comenzar la reanimación en niños de 35 o más semanas con aire ambiente, FIO2 21%, y no se recomienda entonces el uso de oxígeno al 100% para comenzar la reanimación. Estas son las catedrales de mármol en el lago General Carrera, y nos quedan unos pocos minutos para conversar sobre lo que tiene que ver con el uso de la presión positiva continua en la reanimación. Especialmente en los niños prematuros sabemos, ¿no es cierto?, que sus pulmones tienden a colapsarse por una parrilla costal blanda, un esfuerzo respiratorio débil, y el uso de presión positiva continua al final de la expiración puede ser beneficioso durante la reanimación. En el 2015 se evaluó la evidencia y se publicó una recomendación, y en el 2020 ILCOR hace una nueva evaluación, como expliqué antes, un update de esta evaluación, la que mostró que los estudios seguían confirmando la recomendación de 2015. Por lo tanto, por ahora, se sigue recomendando, ¿no es cierto?, el uso del PIP para dar ventilación inicial en los niños prematuros durante la reanimación en la sala de partos. El glaciar Exploradores, también en la Patagonia, y en cuanto a lo que es el uso del CPAP versus ventilación a presión intermitente durante la reanimación, esto de nuevo está más claro para los niños prematuros. Sabemos que el CPAP ayuda a prevenir atelectasias, es especialmente importante en prematuros con dificultad respiratoria, puede reducir el riesgo de muerte o displasia broncopulmonar en los recién nacidos de muy bajo peso cuando se compara con intubación y ventilación a presión positiva, y es una forma menos invasiva de soporte respiratorio. Por esto, este tópico también se revisó y se hizo esta Evaluation Update
en el año 2015, en el año 2020, se revisó lo que se había ya publicado en 2015 y no se identificaron nuevos estudios que pudieran cambiar la recomendación que se había hecho en 2015. Por lo tanto, se sigue sugiriendo, ¿no es cierto?, el uso de CPAP más que de intubación o a presión positiva intermitente en prematuros que tienen algún grado de dificultad respiratoria durante la reanimación. Este es el glaciar colgante, también en la misma región. Lo último entonces que quiero presentarles y en lo que hemos estado trabajando en el último año en un grupo del comité de ILCOR neonatal, en que he participado también con Edgardo, es lo que tiene que ver con el uso del CPAP ahora en los niños de término durante la reanimación. El uso del CPAP, y como vimos, se sugiere y está recomendado para el recién nacido de pretérmino con dificultad respiratoria en la sala de parto, y esto tal vez se ha extrapolado al recién nacido de término o pretérmino tardío, y hoy día también se utiliza, pero no hay una evidencia clara al respecto. Por eso entonces se trabajó en una revisión sistemática al respecto. La referencia está ahí para poder ver en el sitio de ILCOR. La publicación de la revisión sistemática está en curso, se acaba de mandar a publicar esta revisión. Y lo que puedo entonces mostrarles es, esta es la pregunta PICOS que se hizo, ¿no es cierto? Aquí se quiso ver en los niños de más de 34 semanas, de términos tardíos o niños de término, ¿no es cierto? Se quiso comparar el uso de CPAP con uso de no CPAP durante la reanimación en la sala de partos y pusimos como outcome primario la necesidad de admisión a la unidad de recién nacidos. La revisión arrojó solo 2 estudios aleatorizados, que son estudios pequeños, que enrolaron 323 niños. Son niños nacidos por cesárea y en varios cesáreas electivas, por lo tanto es un grupo más reducido. Y en estos estudios sí se ve que hay un beneficio con el uso de CPAP temprano, con una reducción significativa de la necesidad de ingresar a la unidad de recién nacidos. Ahora, sin embargo, se identificaron en la revisión 2 estudios grandes, uno de ellos está publicado en 2 partes, pero son estudios grandes que incluyen muchos pacientes, más de 8.476 niños, y en este estudios que son observacionales, al revés, se observa una asociación positiva del uso de CPAP en la sala de parto con síndromes de escape aéreo. Esto entonces es algo muy importante que aparece de esta revisión que hemos hecho. Por lo tanto, la recomendación, y que es lo que está publicado ahora en la página de ILCOR, como digo, está en este metaanálisis que se realizó completo, es que por ahora no tenemos realmente una evidencia adecuada o es insuficiente la evidencia para sugerir realmente a favor o en contra del uso del CPAP en la sala de partos comparado con no CPAP en niños prematuros tardíos o niños de término que tengan un cuadro de dificultad respiratoria al nacer. Sin duda el tiempo se hace muy corto para discutir todos estos interesantes temas. Agradezco nuevamente la invitación y quedo a disposición para lo que podamos discutir en la mesa redonda en vivo a continuación. Muchas gracias.
es si existe alguna limitante en cuanto a la edad gestacional y el peso para el uso de la máscara laringia, y si existe algún diseño para todo lo que es menor de 30 semanas. Bueno, buenas tardes nuevamente y muchas gracias también por la invitación. Respecto de la máscara laringia, no hay máscaras diseñadas para prematuros pequeños. Existen algunos casos de publicaciones aisladas como Case Report del uso de estas máscaras hasta en niños de 800 gramos, pero lo que disponemos acá en Estados Unidos, la FDA tiene aprobadas las máscaras laringias para el uso en mayores de 1.500 gramos, y la máscara laringia no inflable, como es la iGel, está aprobada por FDA en mayores de 2 kilos. Si ustedes miran la literatura, hay algunos estudios donde utilizan la máscara laringia para proveer surfactante en prematuros pequeños, pero siempre es la máscara laringia número 0, que es la más pequeña que disponemos actualmente. Hace varios años que cada vez que nos reunimos con los fabricantes de insumos, insistimos en la necesidad de crear máscaras laringias para niños más pequeños, pero no están aprobadas, no están diseñadas y no disponemos de nada aprobado para uso en chicos tan chiquitos. No sé si esto contesta la pregunta. Sí, gracias. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Edgardo? Yo también tengo un comentario para hacer sobre máscara laringia, considerando que en sala de partos el escenario puede ser impredecible, sin embargo, hoy por hoy todavía sigue habiendo falta de adherencia, siendo que es un recurso que tiene que ser siempre disponible. Nos podemos encontrar frente a una vía aérea difícil, no tener un diagnóstico prenatal de malformación, de vía aérea complicada, y nos puede salvar la situación. Entiendo que hay falta de entrenamiento como parte de lo que es la falta de adherencia, tal vez. Sin embargo, bueno, ¿cómo podríamos mejorar esta situación? Nosotros, después de haber hecho esta encuesta que publicamos y descubierto las barreras, lo que hicimos fue una campaña interna de mejora de calidad para aumentar el uso de la máscara laringia, sobre todo en algunos partos que son atendidos por personal que no está tan familiarizado con la reanimación neonatal o que no atiende pacientes tan seguidos como son los médicos de familia que están en entrenamiento. Entonces lo que hicimos fue trabajar a todos los niveles: enfermería, los proveedores de insumos, y logramos que en todas, nosotros tenemos acá 18 salas de parto, y logramos que en las 18 salas de partos estuviera disponible una máscara laringia. Lo que hicimos fue dar charlas en distintos niveles de capacitación, y tanto en el Hospital Central como en los hospitales satélites. Reproducir el video, está disponible en la red y en forma gratuita un video muy claro para capacitar en el uso de máscara laringia de la Academia Americana de Pediatría, tanto en la inflable como en la no inflable. Y lo que hicimos fue recorrer con la cabeza de intubación y la máscara en la mano los distintos horarios para que la gente verifique que en muy pocos segundos podés colocar una máscara laringia. Aún así, debo reconocer que todavía tenemos menos uso de máscara laringia de la que quisiéramos. Estamos mandando a publicar ahora una serie de 10 pacientes que pudimos colectar en los últimos 2 años del uso de máscara laringia exitosa en los distintos niveles, en la sala de partos, en transporte y en la unidad de cuidados intensivos. Así que es un desafío grande, reconozco, y creo que este tipo de eventos donde promovemos el uso de máscara laringia, porque lo que está publicado es que la intubación endotraqueal, que es de lo cual los neonatólogos nos sentimos orgullosos de que somos los mejores intubando, está disminuyendo en su calidad dada la baja capacitación que puede ofrecer, que ya no intubamos por meconio, y los estudios demuestran que es muy raro que logremos un 100% de efectividad con el primer intento, y que la duración de la intubación es mucho mayor que el de la máscara laringia. Así que cada vez que podamos
promovamos el uso de la escalarigia, pero además pongámosla disponible en todas las salas de parto y en todas las unidades y en los equipos de transporte. Perfecto. Doctor Fabre, ¿algún comentario sobre este tema o algo para comentar? No, adhiero 100% y probablemente como en todo lo que ha sido la historia de la reanimación, a veces implementar alguna de las técnicas o de los instrumentos que se demuestra que son útiles puede tomar un tiempo. Yo siempre, hoy día mismo conversábamos en el servicio sobre el uso del electrocardiograma, que ese es hoy día sería el estándar ideal para poder guiar la reanimación. También eso va a tomar un tiempo, ya desde el año 2015 se sugiere, pero yo siempre recuerdo lo que pasó con los oxímetros de pulso, tanto por un tema de recursos, de disponibilidad. En nuestros países no era fácil. Yo me acuerdo en los primeros años, los viajes dentro de Latinoamérica, había mucha preocupación de cómo se iba a hacer. Así que yo creo que esto toma su tiempo, hay una parte de recursos. En el caso de la máscara laringia probablemente no es tanto el recurso, el costo del recurso, sino que, como dice Edgardo, la predisposición a hacerlo. Y yo creo que quienes llevamos la dirección de esto, somos los instructores, deberíamos también tratar de hacerlo. Personalmente, no me nace en una reanimación colocar una máscara laringia, si bien nosotros en el servicio la tenemos en nuestro carro, como se le llama acá, el carro de paro, pero probablemente a uno le nace inmediatamente una intubación, o bueno, antes ventilar con la bolsa y máscara. Yo creo que son temas que cuesta a veces su instalación. En este, más que de recursos, la práctica y el que la gente se haga familiar con esto. Para los anestesistas esto es pan de todos los días, utilizar una máscara laringia, no así para los neonatólogos. Gonzalo, ¿tenés algún comentario para hacer? ¿Alguna pregunta? ¿Algo para aclarar al respecto de este tópico que tocamos? ¿O algún otro? No se te oye, Gonzalo. No se te escucha, Gonzalo. No. Juan. Bueno, no sé, empiezo yo. Si Gonzalo, interrumpime, Gonzalo, sí. Bueno, gracias por la invitación y ayer escuchaba las charlas tanto de Edgardo como de Jorge. La verdad que han recorrido varios de los temas que estuvieron más en revisión. Yo creo que lo que dijo Jorge recién acaba de decir sobre la implementación. La implementación es una ciencia, ¿no? No es fácil implementar algo nuevo. Hay toda una ciencia de la implementación no solamente de dispositivos, sino de seguridad del paciente. Y así debe ser. Creo que Edgardo remarcó algo muy interesante, que es no solamente lo que le llevó a él el entrenamiento, sino habló del conocimiento del dispositivo, ¿no? No solamente que la gente se entrene, sino que primero lo conozca sus características, conozca cómo se introduce y después entrenarlo. Porque entrenarlo lleva a usarlo dentro de la toma de decisiones, ¿no? O sea, eso es más complejo todavía. Decidir usarlo en la situación de emergencia, decidir usar un elemento encima de una implementación nueva, eso forma parte del entrenamiento. O sea que eso me pareció muy bueno lo que hicieron de primero conocer cuáles eran las características de su población en cuanto al uso de ese elemento, ¿no? Eso está bueno. Y después establecer un nexo entre las dos charlas, que es el hecho de que Edgardo remarcó el hecho de la recomendación del uso de Neopaf, del uso de Neopaf, y finalmente cuando Jorge habla sobre la implementación del CPAP para los late preterms y los términos, ¿no? Y el riesgo de pérdida, de fuga, de leak. Me parece que es importante, a veces, ¿para qué están diseñados los elementos? El Neopaf fue diseñado para reanimar y muchas veces se lo sobreutiliza en otra población, digamos que son los pretérminos tardíos y los términos, ofreciéndoles CPAP, y a veces corremos este riesgo de sobreuso, y desde mi punto de vista, y esto que
pasa con esta población que todavía no sabe si es muy beneficioso o no, y terminamos entregando el SPEP o CIPAP transitoriamente y corremos más riesgo de producir escapes de aire, bueno, y como una de las complicaciones más frecuentes. Me pareció eso nada más, y si hay algún comentario de Jorge sobre esto, sobre, más allá de lo que dijo, del tema de CIPAP y los términos y los pretérminos. Gracias. Sí, bueno, gracias que tocaste ese tema y en realidad se me hizo corto la media hora que teníamos para presentar cuando hice la grabación, y en realidad, como comenté, este es el tema en que hemos estado involucrados en un subgrupo del ILCOR con Edgardo, revisando este tema del uso del CIPAP en los niños de términos tardíos y de término, porque como dije ahí, esto en el mismo flujograma de la reanimación aparece el CIPAP, pero la evidencia para usarlo en los niños más grandes, en los niños pretérminos y pretérminos tardíos y de término no existía o no era fuerte, así que por eso entonces se decidió esta revisión y es lo que trabajamos. Y en realidad la conclusión, ustedes ven la evidencia, mostré y ya está publicado en la página de ILCOR, pueden revisarlo ahí. La publicación del metaanálisis mismo se acaba de enviar a publicar, esperamos que sea aceptado, pero la evidencia es poca. Apenas se encontraron estos 4 estudios, 2 aleatorizados, los otros 2 que eran grandes, observacionales, y con resultados contrapuestos, o sea, en el caso de los estudios aleatorizados, pero que además eran en un grupo bien especial porque eran niños nacidos por cesárea. Se veía un beneficio en cuanto a reducir sobre todo lo que era la admisión a las unidades de cuidado intensivo neonatal, pero en el gran grupo eran más de 8.000 pacientes de los estudios observacionales, había una significativa mayor incidencia de escape aéreo. Entonces, esto se contrapone y por lo tanto la conclusión, como ustedes ven, es que por ahora no tenemos algo fuerte para decir ni a favor ni en contra, así que lo importante va a ser empezar a estudiar esto, ojalá organizar nuevos estudios, y eso también es lo bonito de esto, de que en esa búsqueda de la evidencia, a veces la evidencia no está o es muy pobre, y eso invita a poder seguir buscando o haciendo la evidencia. Así que por ahora eso es lo que vamos a decir, pero yo creo que ya está instaurado en la gran mayoría de los centros que en el niño más grande, que también tiene algún grado de dificultad respiratoria, se le usa el CIPAP. Creo que lo que nosotros ahora encontramos y la recomendación pone una nota de cautela por ahora para usarlo tal vez con cuidado, no masivamente, cuidar las presiones, la forma en que se hace, etc. Gracias. Bueno, Ahora buenas tardes. Ahora sí, disculpen, problemas técnicos. Tuve un Zoom hace media hora y andaba fenómeno. Bueno, buenas tardes a todos, un gusto estar acá. Muchas gracias por hacerme participar de esta mesa con 2 personas que son amigos y también compartimos trabajo académico con Edgardo hace como ya 25 años en el área de trabajo de reanimación de la SAP y con Jorge también en Neocosur, así que es un gran gusto para mí verlos nuevamente y compartir con ellos esta actividad. Así que muchas gracias a ustedes por la invitación. Es maravilloso el trabajo que hacen Jorge, Edgardo y todo el equipo de ILCOR revisando la evidencia, que bueno, nos dan las líneas de las cuales nosotros después, por ejemplo en el grupo de trabajo de la SAP, definimos las recomendaciones, ¿no? Y qué bueno porque nos cuestionan todos nuestros sesgos. Ahí está la evidencia, eso es lo que se sabe y está súper bien revisada. Así que es realmente genial. Yo, con respecto a este tema del CIPAP en sala de parto, no recién ha sido el término, por ahí me gustaría contarles un poco a la audiencia que nosotros cuando trabajamos en el desarrollo de las recomendaciones nacionales, y ahora está saliendo la 3ª edición del manual, discutimos mucho en base a la evidencia reunida por el ILCOR. Y no muchas veces, pero a veces tenemos diferencias con las recomendaciones del programa norteamericano de reanimación. De hecho,
la intubación del meconial vigoroso, nosotros tuvimos 5 años adelantados, digamos, a lo que fue la recomendación del programa en cuanto a no hacer la rutina. Y con respecto al CPAP, cuando la recomendación anterior había dicho el programa de Estados Unidos que se administre CPAP en recién nacidos de término, nosotros la cambiamos. En nuestro manual van a ver ustedes que dice administrar CPAP si es prematuro. Pero obviamente esto también es una generalización y probablemente lo mejor sea individualizar, como bien decía Jorge, cada situación, cada caso. Nosotros en este momento estamos trabajando con ecografía pulmonar en sala de partos, lo cual nos da muchísima ayuda para poder definir si lo que tiene este paciente se va a beneficiar o no con el CPAP. Así que hay mucho todavía, como decía Jorge, por seguir estudiando y por seguir entendiendo y para tener las mejores recomendaciones para ayudar a los recién nacidos en esa etapa tan vulnerable como son los primeros minutos de vida, ¿no? Así que yo le quería hacer a Edgardo una pregunta, y siempre me pareció fantástico el trabajo de Edgardo de los dispositivos de bolsa autoinflable versus el reanimador con pieza en T, y vos mostraste muy bien una diferencia en la incidencia de displasia broncopulmonar y la especulación de que podría estar relacionado a los niveles de presión positiva máxima administradas en los dos grupos. Yo quería preguntarte si también puedes considerar que algún impacto puede haber tenido la inconsistencia de la presión positiva al final de la aspiración, porque si mal no recuerdo, no todos los que usaban bolsa autoinflable la usaban con válvula de PEP. Y entonces digo, quizás la falta de, sobre todo en el grupo de prematuros, de haber establecido una adecuada capacidad renal funcional, permitiendo, digamos, burdamente colapso y apertura con esa forma de ventilar, también puede haber condicionado el desarrollo de mayor daño pulmonar. Puede haber sido una combinación de ambas cosas, mayor PIM y menor o insuficiente PEP. Quería ver si vos lo has considerado esto o si estoy equivocado. Gracias, Gonzalo, y siempre un gusto compartir no solo el trabajo, sino esta mesa y la discusión, y podríamos estar un largo rato conversando temas. En particular me parece muy interesante tu reflexión. La realidad es que cuando analizamos la duración de la ventilación de presión positiva durante la reanimación, es muy corta. Es muy corta. El promedio de los recién nacidos en nuestro estudio fue de alrededor de 1 minuto, como mostré en la diapositiva. Por lo tanto, dada la fisiopatología de la displasia broncopulmonar y el gatillado del componente inflamatorio por la sobredistensión, me hace pensar más en esta causa que en la falta de PEP. Para comentar un poco más sobre las válvulas de PEP utilizadas, sabemos que la mitad de los chicos reanimados con bolsa fue sin válvula de PEP, y los que usaron válvula de PEP, los estudios muestran que no son tan efectivas. Nosotros poníamos 5 centímetros de agua, pero los estudios in vitro de alguna de estas válvulas muestran su ineficacia, que a lo mejor creemos que damos 5 y damos 2,5. Hay un estudio en chicos más grandes, publicado recientemente por el grupo sueco, que mostró mejores resultados en chicos grandes sin válvula de PEP, y capaz que esto está vinculado con que si das la misma presión inspiratoria máxima sin PEP, estás dando más volumen, pero esto es en chicos más grandes. Dada la gran diferencia en las presiones inspiratorias máximas, me inclino más a pensar en la presión inspiratoria máxima por lo que acabo de decir. Pero no excluiría, pues no tengo pruebas para decir que el PEP no es importante. Al contrario, el PEP es importante, pero en este caso el instrumento daba mucho más presión inspiratoria máxima y puede estar ahí la diferencia principal. Sí, buenísimo, gracias, súper claro. Quizás el tiempo en prematuro fue mayor a 1 minuto, ¿no? Y ese promedio está tironeado por los chicos más grandes, pero está clarísimo. Muchas gracias. Pero como con los prematuros no es tanta la reanimación como la estabilización, es posible que rápidamente hayan cambiado de instrumento después, porque eso estaba permitido durante la estabilización. Así que ambas cosas son posibles, pero son simples especulaciones. Quisiera hacer un mini comentario complementario a lo que hablamos de máscara laringe antes. Quería recordarles o comentarles que en nuestra implementación acá, lo que fue clave fue descubrir que las enfermeras no estaban autorizadas a intubar. Entonces, haberlas empoderado
a poder administrar una máscara laringea o colocar una máscara laringea, por lo menos aquí en Estados Unidos, la reanimación se divide en categorías y a la mayoría de los niños los asisten enfermeras, pero las enfermeras no intuban, pero sí pueden colocar una máscara laringea. Entonces, pero no lo hacían porque homologaban el intubar con colocar una máscara laringea. Así que puede ser una alternativa. Nosotros que en Argentina en algún momento estuvimos promoviendo que en todo parto tiene que haber un neonatólogo, y después nos quedamos sin neonatólogos, capaz es momento de empezar a pensar un poco más en quién asiste a los partos y clasificarlos en distintos niveles de riesgo, y ante una reanimación imprevista, cualquier persona que está asistiendo al parto posiblemente pueda colocar una máscara laringea con mayor facilidad. Bien. Perdón, yo lo que quería agregar en relación a lo del estudio que lideró Edgardo, el instrumento que ocupamos, las bolsas autoinflables que usamos que tenían PIP, no voy a dar las marcas, pero sí, lo que veíamos que en realidad ese tampoco era un PEP continuo, sino que se bajaba, o sea, después de unos segundos caía, así que eso era bien notorio también al usarlo, así que no estoy de acuerdo ahí que eso probablemente no influyó en el resultado. Juan, ¿tenías otra pregunta? Tenía un comentario, una pregunta para los dos, y ahora que Edgardo a lo último dijo algo, se me surgió una segunda pregunta. Pero vamos por la primera. Tiempo del algoritmo. Una vez le pregunté al doctor Carlos por qué eran 30 segundos cada reevaluación. Y me contestó de que no sabía, de que no estaba definido, que había sido puesto porque había puesto 30 segundos. Yo quería preguntarles tanto a Jorge, que está en Task Force, y a Edgardo, que está en el comité de expertos, si en algún momento, la pregunta viene relacionada con lo que dijo Edgardo, y nosotros con Gonzalo estamos terminando ahora el reclutamiento de un estudio en investigación de máscara de nariz, incubación, de simulación, y los tiempos son algo que asustan a veces, lo que dijo Edgardo recién, en cuánto tarda una persona en intubar correctamente un paciente o colocar una máscara de nariz, en este caso, para ser un poco más rápido. ¿Los tiempos de evaluación se van a reevaluar o van a seguir siendo cada 30 segundos? ¿Ricardo? Nosotros recientemente tuvimos una reunión porque estamos discutiendo también, considerando algunos estudios nuevos, y tuvimos una reunión con el doctor Weiner, que es el editor del manual de reanimación. Y yo quiero resaltar siempre la diferencia entre lo que son las guías internacionales, las guías locales y los manuales de instrucción o educativos. Entonces, muchas veces, por ejemplo, si ustedes miran el manual de reanimación de Estados Unidos, el Mr. SOPA, fue creado alrededor de una mesa de discusión sin ninguna evidencia. Es simplemente una estrategia educativa porque es una buena regla mnemotécnica, pero no hay ninguna evidencia para decir si el orden del Mr. SOPA es el correcto. En la práctica, los que tenemos experiencia en reanimación, hacemos muchos de estos cambios simultáneos. Y también cuando miramos la evidencia de las evaluaciones de la duración de las reanimaciones y cómo se cumplen los tiempos del algoritmo, la realidad es que todos decimos, pongámosle 15 segundos porque van a tardar 30. Y cuando vos pones un objetivo de hacer algo en 30 segundos, la evidencia muestra que lo que decimos que debería tardar 30 segundos va a tardar por lo menos 1 minuto o 2. Y muchas veces decimos, vamos a medir la frecuencia cardíaca por la ansiedad del neonatólogo o por el reloj del reloj de Apgar, etcétera, etcétera. Entonces, que yo sepa, no hay ninguna evidencia en cuanto a estos tiempos. Lo que sí hay evidencia en los estudios de Ersdal en Tanzania, antes dije Tanzania porque me salió en inglés, pero en Tanzania lo que midieron en la observación es que por cada 16 segundos de demora en el comienzo de la reanimación, aumenta el riesgo de internación y mortalidad. Pero es lo que tardás en no proveer reanimación. No conozco ningún estudio que haya medido exactamente en humanos cuál es la duración adecuada para pasar al escenario siguiente. Lo que sí tenemos como evidencia es lo que te mostré del estudio nuestro, que el promedio, y comparado con otros estudios,
aquellos pacientes que responden a la reanimación, si están bien reanimados, responden muy rápidamente. Y la otra evidencia que mostraron de los estudios en prematuros es que si a los 5 segundos el paciente persiste con frecuencia baja y saturación baja, le va mal. Entonces tenemos algunos datos de decir, bueno, ¿cuánto tiempo vas a insistir con un determinado método antes de cambiar de estrategia? Y pareciera que si cuando te va bien, a vos como reanimador y al paciente, que muchas veces colabora, en 1 minuto lo resolviste, probablemente sea un tiempo razonable. Y si vos querés cambiar de estrategia al minuto, tenés que empezar a evaluar los 30 segundos. El manual europeo, que es distinto de los nuestros, lo que recomiendan son 5 insuflaciones antes de reevaluar. ¿Y en qué está basado? En la misma evidencia que nosotros. Nos parece que es bueno. Y entonces, posiblemente sea bueno si sistemáticamente seguís recomendando lo mismo y la gente lo incorpora, porque también eso hay que tenerlo en cuenta. Sí. No, lo mismo. Creo que, que yo conozca no hay estudios y tampoco se ha propuesto ahora revisar esos tiempos, más bien es lo que se va adquiriendo también de la práctica. Y lo que sí, por ejemplo, el minuto inicial, creo que eso, si bien no hay un estudio que yo conozca específico, pero sí todo viene de la idea de que la reanimación del recién nacido, y eso se ha reforzado permanentemente, es que es lograr una adecuada ventilación. Por lo tanto, en un niño que nace deprimido, que no responde, más de 1 minuto de intentar los pasos iniciales, etcétera, es como para poner ese tope. Ahora, si hay algún estudio que compare 30 segundos con un tiempo más largo, no. Y lo que dice Edgardo, hacia el final, cuando una reanimación está siendo efectiva, va a ser rápida la recuperación. Y recordar ahí que más que el tiempo a veces de la ventilación y todo, es la evolución de la recuperación de la frecuencia cardíaca. Por eso la importancia también del uso de la electrocardiografía en el momento, porque al final eso, el poder tener una buena medición de la frecuencia cardíaca es lo que realmente va a mostrar si la reanimación está siendo efectiva. Y eso se ha validado, y estudios como el mismo que lideró Edgardo mostraron eso, ¿no? Que la ventilación efectiva, el outcome más importante, y se cumplió ahí perfectamente cómo se recuperaba la frecuencia cardíaca en estos niños, y fue algo que se pudo medir bien a nivel de un estudio, por lo tanto, bien estandarizado se puede hacer, y en ese momento no se puso como requisito el que fuera el electrocardiograma. Tal vez hoy día deberíamos hacerlo con eso. Quería hacer un comentario extra, reforzando lo que dijo Juan Pablo, la ciencia de la implementación. Nosotros, con el comentario del electrocardiograma, nosotros implementamos el electrocardiograma en todas las salas de partos y publicamos la experiencia, pero requirió todo un equipo de trabajo para no solamente